Buenas noches, bendiciones para todos nuevamente, después de un impas, como quien dice. Estamos de vuelta comenzando con la reunión y la transmisión, así que oramos. Padre, una vez más te agradecemos por poder reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de todos los que quieran creer. Y a vos, Señor, por así estar en medio nuestro, conforme a la voluntad de nuestro Padre, manifestando vos su voluntad, siendo su voluntad manifiesta para nuestras vidas, a fin de que podamos nosotros poco a poco entenderte, poco a poco crecer en el conocimiento tuyo, para poder servirte cada día mejor, a medida que nos amamos los unos a los otros en el amor de Dios que es en vos. Te elevo este compartir. Gracias porque nos ayude a reflexionar y a mejorar las decisiones en nuestra vida para con vos, para con nuestra familia, para con nuestras vidas, para con nuestro entorno, y que sea principalmente para la gloria de Dios, por medio tuyo, para tu gloria y la edificación nuestra y de toda tu iglesia. En tu nombre, Jesucristo. Amén. 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 Bueno, hoy vamos pasando rápidamente al libro de Romanos capítulo 13. Como dije en la oración, este compartir va a ser con el fin de que nosotros reflexionemos en su voluntad, ¿no? A fin de que podamos mejorar o sumar a nuestras vidas y sumar a la vida de aquellos que vienen a creer e inclusive de aquellos que no quieren creer, ¿viste? Porque Dios hace salir el sol sobre justo e injusto, dice la palabra. O sea, su voluntad siempre suma, nunca quita. Ese es el sentido de nuestro Señor Jesucristo. Así que conforme a esto, vamos a leer el versículo 10, dice: el amor, dice, no hace mal al prójimo, dice. Así que el cumplimiento de la ley es el amor, ¿viste? Cuando hablamos del amor de Dios, obviamente varias veces y reiteradas veces hablamos sobre esto. Estamos hablando de un amor que no tiene nada que ver con el amor humano. No. Estamos hablando de una manifestación de Dios, de lo que Él es. ¿Cómo Él se manifestó? Por medio de Jesucristo. Se sigue manifestando por medio de Jesucristo. La entrega misma de Jesucristo por todos, sin excepción, es la manifestación del amor de Dios. Uno tiene que aprender a entender eso, a masticar eso, a meditar eso, para poder, porque dice que el amor no hace mal al prójimo, para que yo pueda manifestar algo hacia alguien, principalmente al prójimo, ¿viste? Algo de eso que me manifestó Dios, a mí me lo manifestó plenamente, ¿no? A vos también, a todo el mundo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, ¿no? Entonces yo tengo que entender, porque eso es lo que a mí me va a mover, si yo creo, más allá de lo que yo sienta o no, a amar a una persona. Y eso es el cumplimiento de la ley, porque evidentemente acá estamos manifestando a Cristo, porque Cristo es la manifestación misma del amor de Dios. Por eso Él decía: el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque se está manifestando plenamente el amor de Dios. Miren, el versículo 8 ahí dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, ¿qué dice? Ha cumplido la ley. Otra vez, ¿viste? Ya, lo único que nos debemos nosotros verdaderamente es el amor.
Si vos no entendés, yo no entiendo sobre el amor, yo puedo decir que yo amo a Dios, que amo al prójimo, pero hoy vamos a ver detalles que van a marcar en nuestro corazón un punto para que yo pueda reflexionar sobre esto y darme cuenta, porque es lo que ha hecho, es lo que hace la voluntad de Dios y la voluntad de nuestro Señor en nuestros corazones. Miren, vayamos a Primera de Juan, capítulo 4. Bueno, convengamos que Jesucristo decía: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, decía: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que cumple todo, ha cumplido toda la ley. Porque ahí, cuando vos cumplís eso, vos en tu conducta manifestás a Cristo. ¿Viste? No mentí, no hurtás, no matás, no adulterás, no, un montón de cosas, no codiciás, ¿entendés? Que era toda la ley. Cuando vos empezás a manifestar ese amor, bueno, eso cae eso se elimina consecuentemente de tu vida, ¿entendés? No hay mucho secreto. Pero bueno, acá Primera de Juan, esperen que yo vaya a Primera de Juan, ¿no? Muy importante. Tengo que llegar yo a Primera de Juan, capítulo 4, el versículo 19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Por eso tenemos la posibilidad y la oportunidad de amar. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece, la palabra aborrece es desprecia o menosprecia a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien ha visto? Y vos me vas a decir, yo voy a decir: yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi... todo eso, ¿viste? Pero a Él no le puedo ni ver. No es así. ¿Entienden? Esto es lo que hay. Nosotros debemos aprender a reflexionar. No, con Él yo no. Hagamos un punto acá. ¿Qué nos dice la palabra? ¿A quién le tenemos que apartar nosotros de nuestras vidas? No por desprecio o menosprecio, sino por la altivez de la persona. La palabra te dice que te aparte, porque vos no podés conectar con el altivo, con el soberbio. El soberbio vive en pecado. ¿Entiendes? Con esa persona que de continuo es hábito en su vida pecar, ¿no? Hoy leía, mire, a muchos que voy a leer algo acá en Apocalipsis 1, voy a leer algo, a muchos le va Apocalipsis 2. ¿Viste? Apocalipsis 2. 2, y le habla a la iglesia de Efeso, ¿no? Cada persona tiene que tomar como personal esto, ¿no? Yo lo tomo como personal. Escribe el ángel a la iglesia de Efeso, el 1, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, dice. Eso que te movía
hacer la voluntad del Señor, esa pasión. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, pues si no, ¿sí? Si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo aborrezco. Entonces, ¿sabe qué? ¿De qué persona nosotros no nos separemos? ¿Saben lo que eran los nicolaitas? Los nicolaitas eran aquellos que decían, nosotros, Jesucristo nos hizo libre en el siglo II, duró hasta el siglo II después de Cristo. No, Jesucristo nos hizo libre, entonces participaban en cualquier fiesta pagana y les mandaban nomás roca, ¿viste? Borrachera, glotonería, todo. No, si total somos libres. Algo similar se dio un tiempo atrás, ¿no? Estamos libres, nosotros no. Ese es el pecado de los nicolaitas, ¿viste? Jesucristo nos hizo libre del pecado. No es que nosotros vayamos a participar del pecado. Bueno, pero esto era... ¿Entiendes? De ese tipo de gente la palabra dice que vos te separes, pero no porque le menosprecia o le desprecia, sino por el pecado que vive en ellos. Porque vos, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? O Cristo con Belcebú, dice la palabra. O el templo de Dios con la idolatría. No, nada. No existe, vos no podés tener comunión, no podés llegar a un acuerdo. Bueno, vamos a hablarle de la palabra a aquel. No, porque lo que vos le hablás, él le tumba, o lo que él le habla, vos le tumbás. ¿Entendés? Porque lo que yo digo, él refleja otra cosa, o lo que él dice, yo reflejo otra cosa. Es el testimonio, no es simplemente de palabras, el testimonio es decir y hacer. Tiene que ser consecuente, ¿no? Por eso, de ese tipo de personas que continuamente están pecados, y vos le decís, mirá, vos no esto, que aquello, o te dicen, y vos no cambiás, o él no cambia, bueno, ahí la palabra dice, apártate. ¿Viste? Pero no porque le despreciaba, sino porque amaba a Dios verdaderamente. Pero tenés que entender sobre el amor de Dios que vos, por una diferencia tal vez, que tal vez vos entendés una cosa y yo entiendo otra cosa, vos no podés despreciar, yo no te puedo despreciar, vos no podés despreciar, la palabra ahí nos manda soportando unos a otros con paciencia, ¿viste? Solícito en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Viste? Bueno, tal vez no coincidimos en este punto, pero los dos estamos centrados en servir a Cristo, amar a Cristo. Y la manera de hacerlo es unidos. La unificación. El soberbio separa, el humilde une. Ese es el tema. Ahora vos fíjate. Este es un punto fundamental porque vos decís, yo amo a Dios, no, pero a veces no le puedo negar. Entonces no amás a Dios. ¿Viste? No es así. Ahora vamos a ir al otro extremo. A mí muchos dicen que aman a su prójimo, pero ¿qué falta? Vamos a Gálatas, capítulo 3. Voy a citar un versículo que me pasó porque este versículo utilizado en un momento de mi vida, ¿no? Y tuve que tomar una decisión porque yo había hecho un compromiso con ciertas personas, ¿no? Cómo nos íbamos a mover, pero después de repente uno tiene que entender que tu primer amor, ese que decía Apocalipsis, es tu compromiso con el Señor, antes que con cualquiera. Antes que con cualquiera. ¿Por qué? Porque el versículo 15 dice, hermano, hablo en términos humanos,
un pacto, Bueno, ¿no? aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Pero si de repente ese pacto Ese pacto. entre hombres invalida el pacto que vos tenés con el Señor, bueno, vos tenés que elegir, hermano. ¿A quién vos le tenés que cumplir? El pacto. ¿A quién vos le diste tu corazón y tu voto? No son como. Ahí es donde vos tenés que decir, bueno, la verdad que a mí me encanta estar con fulano, con sultano, con mengano, ¿viste? Pero prefiero a mi Señor, ¿viste? Porque acá no vamos al precipicio si seguimos en esto. ¿Entendés? Acá no vamos al precipicio, ¿viste? Y es lo que decía el Señor. Arrepiéntete, El Señor. pues acá yo vengo y te sacaré tu candelero. Pues tengo algo contra ti, que has olvidado tu primer amor. Mi primer amor, ¿viste? Es tu compromiso con el Señor. Ahí en tu corazón vos tenés que estar firme. Yo tengo que estar firme. Hola, señora, ¿cómo le va? Zulens. Disculpe si pronuncié mal. Pero bueno, yo tengo que aprender a, ¿viste? Si yo voy a amar a Dios, eso me va a mover a mí hacia la fe. Y la fe es una acción continua de vida, es una manifestación continua de nuestro Señor Jesucristo, que no es otra cosa que la manifestación continua del amor de Dios. ¿Vamos? Volvamos a Romanos 13, perdón. Romanos 13. Ahora sí vamos a leer un poquito más de Romanos 13. Porque acá vamos a entrarnos en un tema importante, ¿no? A fin de que nosotros podamos reflexionar y tomar mejores decisiones para nuestra vida cristiana. Por eso yo siempre recomiendo que de una u otra manera anoten o vuelvan a escuchar la enseñanza, ya que queda grabada, porque es la manera en que uno puede permitir que esa palabra crezca en nuestros corazones. ¿Cómo crece una semilla? Porque uno le riega, uno le atiende. ¿Entiendes? Esto es algo, Dios no nos pide otra cosa, el Señor no nos pide una cosa ajena a nosotros. Porque si te vas a la escuela, vos tenés que escribir, tenés que repasar, tenés que estudiar, y ese conocimiento queda en tu vida. ¿Entiendes? Tanto de matemática como de lengua. Es más, si yo no hubiera aprendido lengua, no estaría tal vez transmitiendo acá, aunque mi lenguaje es un poco parco, ¿no? No es tan rico como el de muchos. Es suficiente como para transmitir la voluntad del Señor. En cuanto a matemáticas, sé sumar, restar, que me ayuda, tal vez con la parte económica de mi vida, de mi familia, y un sinfín de cosas, ¿no? Así también la palabra del Señor. Le tengo que poner tiempo. Vamos a leer de nuevo el 10. Dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Vieron? Cada día el Señor está más cerca. Ahora, listo, terminó lo que fue un segundo atrás en mi vida. Ahora me levanto. Listo, terminó. Ahora comienzo de nuevo. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, le dice. No en glotonería, en borrachera, en lujuria, en lascivia, no en contienda y envidia. Esto es Nicolaíta, ¿viste?
sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Ustedes saben lo que es no proveer? Y que no probé. No, pero ¿Entendés? ¿Viste la persona que... Hola Ceci, la persona que quiere adelgazar? La persona que no está. No provee, o sea, no se dirige hacia la panadería tal vez a comprar factura, galletas, no provee para sus deseos, evita eso, no provee para eso, En la pared. ¿entienden? Bueno, eso es no proveer para los deseos de la carne, ¿viste? No, yo no debo, si yo sé que por allá voy a proveer para los deseos de la carne, bueno, me voy por acá, y por acá más lejos, y bueno, hago un poco más ejercicio, ¿viste? Le paso por acá. Porque eso me está sacando del Señor, ¿viste? Me estoy olvidando de mi primer amor. Me estoy olvidando de amar a Dios. Y ¿sabe qué? Es verdad, bien. Yo me olvido de que cada momento el Señor está más cerca. Porque el día de nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Esto es algo tremendo, ¿no? Miren, Gálatas 5. Ay, me pasé. Versículo 16 te dice algo similar, ¿no? Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dios hay. Ahora yo lo digo, Y vestirme del Señor Jesucristo, ¿es andar en el Espíritu? Evidentemente sí, porque Jesucristo el Espíritu. anduvo en el Espíritu al 100%. Como él dijo, yo nunca busco mi voluntad, sino la del que me envió. Él anduvo en el Espíritu al 100%, o sea que vestirme de Jesucristo y andar en el Espíritu, estamos hablando de la misma cosa. 100%. Y no satisfacer los deseos de la carne, ¿viste? Esto es algo que nosotros vamos a aprender porque dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ustedes saben que otra versión Sí, sí. dice de la siguiente manera. Sí, sí. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje, Sí, me antoja. porque tenemos el Espíritu, ¿no? Tenemos el sello, nosotros fuimos comprados por precio. No. Otra versión dice, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Lo que quieren, ¿viste? ¿Qué es lo que quiere mi carne? Mi carne quiere todo lo contrario a Cristo. Listo. Eso. No. Hoy tenemos un espíritu que no es celoso por nosotros. Es celoso por nosotros. Primera Tesalonicenses 5. Un versículo cortito pero poderoso. Esto me tiene que llevar a mí a reflexionar mi vida porque que cada uno de nosotros, la palabra del Señor te tiene que hacer meditar en tu corazón. Llega un momento, ¿qué es lo que predomina en mi corazón, en mi vida? ¿Pecado? Vamos a tener todo. No, porque el que dice que no tiene pecado, dice es mentiroso. Ya está mintiendo. Ya está mintiendo. No está pecando. Pecado no. Ese no es el tema. El tema es que yo sume para el pecado. Sume al pecado. O sí el pecado. ¿Eh? Porque yo, por debilidad, porque la carne es débil, bueno, muchas veces por debilidad uno peca, ¿viste? Por ignorancia uno tropieza, ¿viste? Pero vos pecás una vez por debilidad, y bueno, y ya, bueno, por acá aprendí que no tengo que hacer.
Y capaz que la segunda vez volví a hacer, la tercera vez volví a hacer, pero ya la cuarta ya le empecé a pelear, Claro. ¿viste? Y ya te empecé a fortalecer en ese área, ¿viste? Y le empecé a pelear y le resistí más hasta que le ganás, O sea, ¿no? ¿viste? Eso es una debilidad. Pero otra cosa es, no, los nicolitas no, si Cristo nos hizo libres, nosotros fuimos libres y participamos en lo que raye, ¿viste? Sí. ¿Entendés? Y así no. El Señor está viniendo. Y acá dice un versículo tremendo, ¿no? Cortito. Y al pie, como decimos acá en Argentina, el 19, no apaguéis el espíritu. ¿Y saben lo que significa esta palabra? Me puse aquí. ¿Qué significa apagar el espíritu? Es una palabra griega que se llama esvenuti. ¿Qué significa? Dice, se utiliza para apagar un fuego, ¿Qué significa? para extinguir. Para Porque yo lo extingo, yo lo apago. apago. Ese fuego que es celoso por mí, que me trae, que me mantiene en Cristo, Tiene pan. yo lo estoy apagando, ¿viste? Entonces, yo tengo que pensar esto, porque lo único que Dios me dio a mí para vencer la carne y crucificar la carne es el poder de su Espíritu cuando yo creí en Jesucristo. Yo no tengo una herramienta fuera del Espíritu de Dios y del Señor para vencer los deseos de mi carne. El Espíritu es la única herramienta capaz de hacerlo. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne tienen una naturaleza pecaminosa y el pecado tiene una naturaleza espiritual, hablando bien y pronto. Pronto. Porque viene del diablo, ¿entiendes? El diablo se lo- Eso fue lo que nos contaminó. Entonces, para vencer al diablo, yo tengo que tener, utilizar la naturaleza de Dios y de mi Señor, el Espíritu, que yo, que no me posee a mí, obvio, el Espíritu, porque Dios respeta, el diablo te posee, que yo lo activo o yo lo apago, yo lo aprovecho o lo desaprovecho, yo lo enciendo o lo erradico de mí. Ahí está mi voluntad. Yo tengo que aprender a activar el espíritu. ¿Cómo yo activo el espíritu? Me tiene que mover el amor de Dios, hermano. El amor de Dios yo tengo que entender. Bueno, si hizo tanto por mí, si valgo tanto para Él, yo tengo que tener ese. Por eso que la palabra me dice, sed agradecido. Tengo que aprender a ser agradecido, porque gracias a Dios estoy vivo. Gracias a Dios estoy bien. Trabajo, entiendo, razono, ¿viste? Tengo familia, un sinfín de cosas que tal vez nosotros no valoramos. Estamos ahí, estamos pensando tal vez en un problema y detengámonos un poco y pensemos en lo que tenemos y agradezcamos, ¿viste? Activemos el espíritu. Porque si yo no valoro lo que tengo, menos voy a valorar lo que no tengo. Porque mi carne quiere, no, yo quiero esto, necesito esto, pero tengo un montón de necesidades ya suplidas. Y la palabra que me dice a mí, contento con lo que tenéis. Porque nada hemos traído a este mundo y nada vamos a llevar. Eso no quiere decir, hermano, que vos no sigas recibiendo bendiciones del Señor. Pero el que recibe es aquel que se humilla a Dios. De esta manera, ¿no? O más o menos en este camino, siendo humilde, manso y activando el Espíritu. Lucas 16. Voy a leer un versículo. Uno tiene que empezar poco a poco. Hoy me levanto. ¿Viste?
uno tiene que empezar poco a poco con esto. Y este versículo 10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto o infiel, también en lo más es injusto o fiel. Entonces, si yo, bueno, la verdad que medito en mi vida y digo, allá va cerca de las 3 de la tarde me acordé de Dios. ¿Viste? O del Señor. Mañana, cuando me levanto, le voy a dar gracias al Señor. Y empiezo por ahí. ¿Viste? En lo muy poco. Tal cual. ¿Eh? Y comienzo a cambiar. ¿Viste? Comienzo a cambiar. ¿Viste? Y yo me levanto pensando allá lo que tengo que hacer acá, que tengo que acá, que tengo que esto, que aquello. Y el Señor, ¿viste? Allá cuando me voy a acostar a dormir en la noche, pidiendo perdón, ¿viste? No, yo tengo que aprender a empezar el día con el Señor. ¿Viste? Para aquellos que empiezan el día con el Señor, ¿viste? Bueno, empezamos el día con el Señor, qué sé yo, patatín, patatán, ¿viste? Y aparece una presión y yo ya entro a tomar decisiones. Yo, bueno, pero yo que voy a hacer así, no, porque le tengo que decir así. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué haría el Señor? La verdad que nunca pensé en eso. Bueno, tengo que empezar a pensar. Empiezo a tener fidelidad en esto. Empiezo a pensar en estas cosas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y ahí poco a poco comienzo a desarrollar esa relación con el Señor. Yo tengo que comenzar esto. Lucas 18. Ahora 18. Cuando vos estás con el Señor, todo cristiano anhela justicia. Anhela la justicia. ¿Por qué? Porque la vida es injusta. ¿Viste? El mundo es injusto. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, dice la palabra. Entonces, cuando vos estás con el Señor, uno anhela justicia y el Señor te enseña cómo obtener esa justicia. Bueno, la fidelidad es un requisito, ¿no? El amor te mueve a la fe. Y la fe fielmente se vive. De a poco. ¿Viste? De a poco vos empezás. ¿Viste? Y formás hábito por amor a Dios, por amor al Señor. Formás hábito. Y no te olvides de esa base. Porque si no te olvidas de tu primer amor. Porque nosotros formamos hábitos de tal manera que nos olvidamos de por qué y hacemos nomás por hacer nomás. No, y el Señor dice, no te olvides de tu primer amor. Nosotros estamos continuamente rebobinando por qué yo hago. Hago en el nombre de Jesucristo, hago como para el Señor y no para los hombres, y hago por amor a Dios que está en el Señor. ¿Viste? ¿Entiendes? Hablo y hago. Y anhelamos justicia. Y acá hay una parábola linda. Versículo 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Fíjate vos. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y fíjate, Dios y el Señor está dispuesto a hacernos justicia, pero no temía ni a Dios. Nada, ¿viste? Lo que menos le interesaba hacer justicia, ¿no? Y él no quiso por un tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto.
¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Viste? La fe verdadera es aquella que se mueve por el amor de Dios. La fe verdadera es la que permanece fiel por amor a Dios y al Señor. Se mantiene en esa zanja, como me dicen, en ese parámetro, es su base, es su cimiento, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Entiendes? Y permanece ahí orando y siendo fiel poco a poco, ahí, y bueno, te olvidaste, volvé ahora de nuevo. ¿Entendés? Volvé ahora de nuevo y levantamos, porque el día se acerca y la noche está avanzada, dice la palabra. Y ojalá venga en este mismo instante, ¿no? Pero entre tanto se tarde, yo lo que tengo que hacer es ser un mejor testigo del Señor. ¿Soy testigo del Señor? ¿O no soy testigo del Señor? ¿O soy mi testigo? ¿O quiero yo ser testigo mío antes que del Señor? ¿Por qué me muevo? Para que meditemos, reflexionemos y aprovechemos la sabiduría del Señor, porque el sabio es aquel que toma ese conocimiento y lo aprovecha, ¿no? Así que bueno, oramos. Padre, te damos gracias nuevamente por este compartir que tuvimos en el Señor, a vos, Señor Jesucristo, por ser nuestra sabiduría y porque poco a poco vamos a ir esforzándonos a medida que te amamos fielmente en este camino de ser tus testigos hasta lo último en la tierra, sabiendo que siempre hay una respuesta para aquellos de nosotros que clamamos a vos día y noche fielmente, porque vivimos de acuerdo a vos lo más posible que podamos, Señor. Gracias por ayudarnos, por quitar de nuestra vida los tropiezos, por limpiar nuestros caminos, por guardarnos, por protegernos y por guiarnos todos los días de nuestras vidas. En tu nombre, Señor Jesucristo, para la gloria de Dios. Amén. Amén. Bendiciones, gracias por estar. Chau, Ceci.